¿Qué características son compartidas por f de x y g de x? Selecciona todas las que apliquen. Nos dan f de x, que es el polinomio x al cubo menos x, y nos dan g de x definida esencialmente por esta gráfica de aquí. Y nos piden decir qué características comparten. Así que nos dan estas opciones. Veamos. Ambas son impares. Bueno, para empezar, g de x podemos notar luego que no es impar porque todas las funciones impares tienen que pasar por el origen y g de x no pasa por el origen. Pero vamos a recordar brevemente qué significa que una función sea impar. Recordemos que g de x es impar si y solo si para toda x g de x es igual a menos g de menos x. Así que tomémonos dos valores aquí. ¿Qué les parece? 3. Entonces, en 3, la función g toma el valor 4. G de 3 es igual a 4. Déjenme lo anoto. G de 3 es igual a 4. Si la función fuera impar, entonces g de menos 3 debería ser menos 4, simplemente pasando el menos de este lado de la expresión. Pero ¿cuánto es g de menos 3? G de menos 3, aquí lo tengo, es 0. G de menos 3 fue 0. 4 no es lo mismo que el negativo de 0, así que esta función no es impar. Por lo tanto, esta no puede ser porque g no es impar. Tienen un máximo relativo en el mismo valor de x. Pues pensemos qué significa que tengan un máximo relativo. Significa que hay un valor que es mayor a todos los valores que están cercanos a la función. Por ejemplo, si la gráfica fuera algo así, quizás, entonces aquí tendríamos un máximo relativo porque este número, la función toma un valor más grande que cualquier valor de los que toma cerca de este punto. Así que, en este caso, g de x es una línea recta y no tiene un máximo relativo. Por lo tanto, esta opción tampoco puede ser. Veamos, tienen el mismo comportamiento en los extremos. Esto es interesante. ¿Qué significa que tengan el mismo comportamiento en los extremos? Pues significa que actúan del mismo modo cuando x se hace o extremadamente grande o extremadamente pequeño. Vamos a ver. Primero empecemos con f de x. Si x se hace muy grande, entonces x al cubo es mucho más grande que x. Por lo tanto, este es el término que domina. Y entonces, f de x tiende a infinito, porque este número se va a hacer cada vez más y más y más grande y se hace más grande muchísimo más rápido que la x solita, cuando x tiende a infinito. ¿Y qué pasa cuando x se hace muy pequeña? Veamos. F de x tiende a dónde cuando x tiende ahora a menos infinito. Eso es que x se haga muy pequeña. Pues si x se hace muy pequeña, entonces x al cubo se hace muy pequeña. Se hace pequeña como el cubo de veces que x. Entonces, de nuevo, este término es el que domina y como x al cubo para un número negativo siempre va a ser un número negativo, cuando x se va a menos infinito, f de x se debe ir a menos infinito también. Muy bien. ¿Qué pasa ahora con g de x? Pues g de x, como decíamos, está definido por la recta. Y esta recta, cuando x se hace cada vez más grande, simplemente sigue subiendo y subiendo y subiendo. Por lo tanto, g de x también se hace muy grande. Y cuando x se hace muy pequeña, la recta sigue bajando y bajando y bajando y bajando. Por lo tanto, x se hace también muy pequeña. De modo que sí tienen el mismo comportamiento en los extremos. Finalmente nos dicen, comparten una intersección con el eje x. Pues aquí tenemos las intersecciones de g de x, solo lo corta una vez al eje x y es precisamente en menos 3. Para encontrar las intersecciones con el eje x de x al cubo menos x, simplemente voy a factorizar esto. Podría factorizar la x y escribir esto como x por x al cuadrado menos 1. Ahora, esto es una diferencia de cuadrados, por lo tanto puedo escribirlo como x por x menos 1 por x más 1. Ahora bien, la intersección con el eje x se da cuando el valor de f de x es 0. Por lo tanto, esta expresión de aquí se tiene que anular, tiene que valer 0. Y eso pasa cuando x es igual a 0, porque en ese caso este factor se anula. Cuando x es igual a 1, porque en ese caso este factor de acá se anula, este de aquí. O cuando x es igual a menos 1, en cuyo caso se anula este factor. Así que esas son las tres intersecciones que tiene f de x con el eje x.
Y claramente ninguna de esas es la misma que la intersección de g de x con el eje x, por lo tanto esta tampoco es cierta. La única característica que comparten es que tienen el mismo comportamiento en los extremos.